Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia del babismo, no olviden darle like al canal, suscribirse para más contenido increíble sobre religiones e historia y compartir con sus amigos para difundir el conocimiento. ¡Vamos allá! La historia completa del babismo, un viaje de fe, revolución y martirio. El babismo, un movimiento religioso que surgió en el siglo XIX en Irán, entonces conocido como Persia, representa uno de los capítulos más dramáticos y transformadores de la historia de las religiones. Fundado por Sayyid Ali Muhammad, quien adoptó el título de El Bab, que significa la puerta en árabe, el babismo emergió como una ruptura radical con el Islam chiita tradicional, prometiendo una nueva era de revelación divina. Su historia está marcada por orígenes humildes, doctrinas innovadoras, figuras heroicas, eventos tumultuosos, persecuciones brutales y un legado que influyó en el surgimiento de la fe bahá'í. Para entender el babismo en profundidad, necesitamos explorar su contexto histórico, social y teológico, basándonos en fuentes como relatos contemporáneos, textos sagrados y análisis académicos. El contexto histórico y los orígenes del movimiento. El Irán del siglo XIX era un crisol de tensiones sociales, políticas y religiosas. Gobernado por la dinastía Qajar, el país enfrentaba corrupción en el clero chiita, desigualdades económicas e influencias externas del Imperio Otomano y Rusia. En el Islam chiita duodecimano, Twelver Shia, predominante en Irán, existía una expectativa mesiánica por el regreso del 12º imán, el Mahdi, que había desaparecido en el siglo IX y era considerado oculto. Esta creencia fomentaba sectas como el shaikismo, fundado por Sheikh Ahmad al-Ahsa'i, 1753-1826, que enfatizaba interpretaciones esotéricas del Corán y la inminencia de la venida del Qaim, el Mahdi. Tras la muerte de Sheikh Ahmad, su sucesor, Sayyid Qasim Rushdie, fallecido en 1843, continuó preparando a los seguidores para la aparición del prometido sin nombrar un sucesor, lo que dejó un vacío. Fue en este ambiente que Sayyid Ali Muhammad, nacido el 20 de octubre de 1819 en Shiraz, una ciudad comercial en el sur de Irán, emergió. Hijo de un comerciante, Sayyid Muhammad Reza, y de Fatimih Bagum, perdió a su padre temprano y fue criado por su tío materno, Haji Mirza Sayyid Ali, también comerciante. Desde joven, el Bab demostró una inteligencia excepcional y una piedad profunda. En la escuela, impresionaba a los maestros con su comprensión intuitiva del Corán, corrigiendo a menudo interpretaciones tradicionales. A los 15 años, se unió al comercio, viajando a Bushehr y luego a Irak, donde absorbió influencias shaikis. El 23 de mayo de 1844, primero de Muharram de 1260 AH, en su casa en Shiraz, el Bab declaró su misión a Mullah Hussain Bushru-i, un prominente shaiji que buscaba al Qaim. Mullah Hussain, tras una búsqueda de 40 días, reconoció al Bab como el prometido al presenciar su revelación de versos divinos. Este momento marcó el nacimiento del babismo. En los meses siguientes, 17 otros individuos conocidos como las letras del viviente, Huruf y Hayy, reconocieron independientemente al Bab, formando el núcleo inicial del movimiento. Estas letras simbolizaban la unidad, Wahid, sumando 19 en Abjad, el sistema numérico árabe, un concepto central en la teología babí. El movimiento se extendió rápidamente entre shaikis descontentos, comerciantes, campesinos e incluso miembros de la nobleza atraídos por la promesa de renovación espiritual en medio de la decadencia social. En 1845, el Bab envió misioneros para propagar su mensaje, alcanzando Irak, Turquía e incluso India. Sin embargo, su reivindicación de ser el Mahdi y, posteriormente, un nuevo manifestante de Dios, provocó una oposición inmediata del clero chiita, que veía en esto una amenaza a su autoridad. Para profundizar en este origen, consideremos el entorno socioeconómico. Irán enfrentaba hambrunas, epidemias y
Rebeliones tribales. El shaikismo atraía a los marginados prometiendo justicia divina. El Bab, con solo 25 años en el momento de su declaración, simbolizaba la esperanza para una generación frustrada. Relatos occidentales, como los del diplomático francés Joseph Arthur de Gobineau en Religiones y Filosofías en Asia Central, 1865, describen el entusiasmo inicial, con miles de conversiones en pocos años. Gobineau estima que, en 1848, el movimiento tenía hasta 100.000 adeptos, aunque los números exactos son debatidos. Las doctrinas y escrituras del babismo. Una revelación progresiva. Las doctrinas del babismo representan una síntesis innovadora de elementos islámicos, gnósticos y mesiánicos, enfatizando la progresión de la revelación divina. El Bab enseñó que Dios es uno, trascendente e incognoscible, manifestándose a través de manifestaciones, profetas, en ciclos históricos. Cada era tiene su revelación, y el Bab inauguraba una nueva, abrogando partes de la Sharia islámica. Su obra principal, el Bayán, exposición, escrita en árabe y persa durante su encarcelamiento, es el texto sagrado central. Dividido en dos partes, Bayán persa y Bayán árabe, el Bayán contiene 19 unidades, Bahids, cada una con 19 capítulos, reflejando el número sagrado 19. Establece nuevas leyes, oraciones diarias dirigidas hacia el norte, hacia la casa del Bab en Shiraz, un calendario de 19 meses con 19 días cada uno, prohibiciones al tabaco y al opio, y un énfasis en la igualdad social y de género. El Bab abolió el ayuno del Ramadán, reemplazándolo por uno de 19 días en marzo, y promovió la educación universal y la abolición de la poligamia en ciertos contextos. Otras obras incluyen el Qayyumul Asma, comentario sobre la sura de José en el Corán, revelado en la noche de la declaración, y el Dalail y Sab'i, 7 pruebas, defendiendo su misión. El Bab profetizó la venida de aquel a quien Dios hará manifiesto, Man Yuziruhullah, que aparecería pronto, para completar su revelación. Esta profecía fue crucial para la transición al bahaísmo. Teológicamente, el babismo veía el universo como una jerarquía de mundos espirituales, con el ser humano evolucionando a través de la obediencia a la revelación. Conceptos como paraíso e infierno eran simbólicos, representando cercanía o distancia de Dios. El movimiento promovía la unidad de la humanidad, la abolición de prejuicios y la armonía entre ciencia y religión, ideas radicales para la época. En comparación con el Islam, el babismo era más esotérico, influenciado por el sufismo y el urufismo, misticismo de las letras. Para profundizar, el Bayán no fue completado. El Bab planeaba 19 Bahids, pero escribió solo 11 en el Bayán persa. Instruyó que el resto sería revelado por el prometido. Las doctrinas sociales incluían la redistribución de la riqueza, la prohibición de la mendicidad y el énfasis en la higiene. Las mujeres obtuvieron derechos inéditos, como herencia igualitaria y participación en asambleas. Tahiri, una discípula, lo ejemplificó al quitarse el velo, simbolizando la liberación. El babismo criticaba al clero chiita por corrupción, promoviendo la interpretación individual de las escrituras. Esto atrajo a intelectuales, pero alienó a las autoridades. Fuentes como Edward Granville Brown, en Un año entre los persas, 1893, destacan cómo las doctrinas apelaban a reformistas, combinando misticismo con activismo social. Figuras clave, héroes y mártires. Del movimiento el babismo debe mucho a sus figuras prominentes, cuyas vidas ilustran dedicación y sacrificio. El Bab, Sayyid Ali Muhammad. Fundador, nacido en 1819, ejecutado en 1850. Su biografía es la de un visionario, huérfano, comerciante honesto, profeta prolífico. Reveló miles de versos con una velocidad sobrenatural, según testigos. Arrestado en 1847, sufrió torturas, pero mantuvo compostura. Su ejecución en Tabriz es legendaria. La primera salva de disparos falló, alcanzando solo las cuerdas,
permitiéndole terminar una conversación. Mullah Hussain Bushrui, primer creyente, nacido en 1813 en Bushrui. Shaikhi devoto, lideró la defensa en el fuerte de Sheikh Tabarsi, muriendo en 1849. Su espada, Dulfikar, simbolizaba valentía. Tahiri, Fatimi Baragani o Qurratul Ain, nacida en 1814-1817 en Qazvin, poetisa y teóloga brillante. Hija de un mujtahid, estudió en secreto. Reconoció al Bab por correspondencia. En la conferencia de Badasht, 1848, se quitó el velo, declarando la abrogación de la Sharia islámica, conmocionando a los participantes. Ejecutada en 1852 por estrangulamiento, sus últimas palabras fueron: «Pueden matarme cuando quieran, pero no pueden detener la emancipación de las mujeres». Qudus, Mullah Muhammad Ali Barfurushi, nacido en 1822, último en reconocer al Bab. Lideró en Tabarsi, ejecutado bárbaramente en 1849, arrastrado por las calles. Bahá'u'lláh Mirza Hussain Ali Nuri, nacido en 1817 en Teherán, noble que abrazó el babismo en 1844. Arrestado en 1852, tuvo una visión en la prisión Siyah Chal, declarándose el prometido en 1863, fundando la fe Bahá'í. Subah y Asal Mirza Yahya Nuri, medio hermano de Bahá'u'lláh, nombrado sucesor nominal por el Bab. Lideró la minoría asalí tras la división, exiliado en Chipre. Murió en 1912. Otras letras del viviente, como Mullah Muhammad Ali Kazvini y Shaikh Said Hindi, propagaron la fe en regiones lejanas. Sus biografías, detalladas en The Dawnbreakers, de Minodesi Nabili Azam, 1932, destacan conversiones milagrosas y martirios. Eventos principales y cronología, de la declaración a la división. La cronología del babismo es una secuencia de revelaciones, conflictos y exilios. 1844-1845. Declaración en Shiraz. El Bab viaja a la Meca, proclamando su mensaje en la Kaaba. Arrestado en Shiraz, liberado por una epidemia de cólera. 1846-1847. Exilio en Isfahán, donde gana apoyo del gobernador Manuchir Khan. Transferido a Maku y Cherik, donde escribe El Bayan. 1848. Conferencia de Badasht, junio-julio, en Jorasán. Organizada por Bahá'u'lláh, reunió a 81 líderes. Tahiri se quitó el velo, simbolizando la ruptura con el Islam. Qudus y Tahiri debatieron nuevas leyes. Poco después, levantamiento en Mashhad. 1848-1849. Batalla del fuerte de Sheikh Tabarsi. Mullah Hussain y 300 babís se fortificaron contra las fuerzas gubernamentales lideradas por el príncipe Mahdi Quli Mirza. Resistieron 7 meses de asedio, hambre y ataques. Traicionados por una promesa de salvoconducto, fueron masacrados. Qudus fue torturado públicamente. 1850. Juicio del Bab en Tabriz. Acusado de herejía, reivindicó ser el Qaim, ejecutado el 9 de julio por un pelotón de fusilamiento armenio. Su cuerpo, escondido por discípulos, fue enterrado en Haifa en 1909. 1850-1851. Levantamientos en Neiris y Zanjan. En Neiris, Vahid lideró a 1.500 babís contra las tropas, resultando en 1.000 muertes. En Zanjan, Mullah Muhammad Ali Zanjani resistió durante 8 meses con mujeres luchando. 1852. Intento de asesinato contra el Shah Nasir al-Din por 3 babís descontentos. Esto desencadenó pogromos, 20.000 babís asesinados, incluidos Tahiri y Nabil. Bahá'u'lláh fue arrestado, pero absuelto. 1853-1863. Exilio de Bahá'u'lláh a Bagdad. En 1863 se declara el prometido en Ridvan, convirtiendo a la mayoría de los babís al bahá'ísmo. 1866-1868. División. Los asalíes siguen a Subah y Asal, los bahá'ís a Bahá'u'lláh. Estos eventos, detallados en fuentes como God Passes By de Shoghi Effendi, 1944, muestran al babismo como un movimiento militante inicial, evolucionando hacia el pacifismo bahá'í.
Las persecuciones, un genocidio religioso en el siglo XIX. Las persecuciones a los babís fueron sistemáticas y brutales, orquestadas por el clero y el gobierno Qajar. Desde 1845, el Bab fue encarcelado múltiples veces. En 1848, fatwas, decretos religiosos, declararon a los babís apóstatas, justificando ejecuciones. Tras el atentado de 1852, Teherán vio masacres. Babís torturados con hierros candentes, velas encendidas en heridas, arrastrados por caballos. Tahirih fue estrangulada con su velo y arrojada a un pozo. En Isfahán, 1888-1889, los babís fueron expulsados y asesinados. En Yazd, 1891, 7 fueron ejecutados públicamente. Se estima que hubo entre 20.000 y 30.000 muertes entre 1844 y 1863. Mujeres y niños no fueron perdonados. Relatos occidentales, como los de Lady Shield en Glimpses of Life and Manners in Persia, 1856, describen horrores. Las persecuciones continuaron bajo los Bahá'ís, con picos en 1955 y después de 1979. Factores: miedo a la sublevación, envidia clerical, chivos expiatorios para problemas sociales. A pesar de esto, el movimiento sobrevivió clandestinamente. Nadirun. Lugares importantes. Geografía de la fe. Shiraz. Cuna, Casa del Bab, ahora Santuario Bahá'í. Tabriz. Juicio y ejecución. Badasht. Conferencia de ruptura. Sheikh Tabarsi. Fuerte de la Resistencia. Haifa, Israel. Santuario del Bab, construido por Abdul Baha. Irukras. Evolución, legado y transición a la fe Bahá'í. Tras la muerte del Bab, el movimiento casi se extinguió, pero revivió bajo Baha'u'lláh. En 1863, su declaración en Bagdad atrajo al 90% de los babís, fundando la fe Bahá'í, que expandió las doctrinas babís hacia una religión global, enfatizando la unidad mundial, la paz y la igualdad. Los azalíes minoritarios declinaron. Legado: influyó en reformas en Oriente. Medio inspirando el feminismo, vía Tahirih y los derechos humanos. Contribuyó a la literatura persa con poesías de Tahirih y textos del Bab. Hoy, los bahá'ís ven al babismo como preludio, con 8 millones de adeptos. Académicos como Denis McKeown destacan su adaptación cultural. El babismo enseña que la revelación es progresiva, adaptándose a la humanidad. Su historia de martirio evoca al cristianismo primitivo, demostrando la resiliencia de la fe. Hola a todos. Si disfrutaron este viaje por el babismo, no olviden darle like al canal, suscribirse para más historias épicas y compartir con todos. Y para cerrar, en la oscuridad de la opresión, la llama de la verdad ilumina el camino hacia la eternidad.